Hola amigos, soy Laura Guzmán. Bienvenidos a una entrega más de su programa Frontal. Veamos un poco del contenido que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Una emergencia se presenta en cualquier momento. La única forma de recibir la sangre es a través de otra persona. Todo acto de donación es un acto de amor. Una persona que dice, mi sangre está bien, yo voy a regalar. Son muchos los pacientes alrededor del mundo que pueden estar necesitando transfusión. Necesitamos que el pueblo acuda a las donaciones. Una emergencia se presenta en cualquier momento, en especial por las emergencias generadas por la pandemia. Para esto nadie está preparado. Con frecuencia leemos en las redes sociales que alguien necesita sangre. Mientras el mensaje circula y aparece quien colabore, la familia enfrenta altos niveles de estrés, rabia e impotencia al no poder ayudar a este ser querido que yace en una cama o está a la espera de la sangre para poder ser llevado a quirófano. Este último aspecto se puede cambiar a través de la donación. Aunque el ser humano ha logrado desarrollarse tanto, aunque la medicina ha avanzado tanto y la ciencia, aún no hemos sido capaces de replicar artificialmente la sangre. Lamentablemente, por ahora, la única forma de recibir la sangre es a través de otra persona. Por eso es que es tan importante que se motive y se cree más conciencia sobre la importancia de donar sangre. Cuando se habla de donación de sangre, se traduce en un acto de amor por la vida, porque las transfusiones de sangre no solo permiten mejorar y garantizar la salud, sino que también tienen el poder de salvar vidas. Sin embargo, son muchos los pacientes alrededor del mundo que pueden estar necesitando transfusión, mas no acceden de una forma segura. Todo acto de donación es un acto de amor. Una persona que dice, mi sangre está bien, yo voy a regalar. O me van a operar mi mamá y yo estoy dispuesto a donar 2 unidades de sangre. Y 3 hermanos aparecen. Cada persona tiene aproximadamente 5 litros de sangre que el corazón impulsa a través de las arterias para llegar a todos los tejidos del organismo y recupera a través de las venas tras oxigenarse en los pulmones. El 55% de la sangre es plasma, un líquido que sirve de medio de suspensión a las plaquetas, los glóbulos rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. Teniendo todo ello en cuenta, la sangre tiene diferentes funciones vitales. Las plaquetas favorecen la coagulación y por tanto el taponamiento de las heridas, cortando así las hemorragias. Los glóbulos rojos llevan el oxígeno obtenido a su paso por los pulmones a todas las células del organismo. El plasma transporta los nutrientes y el agua necesarios para alimentar los tejidos. La sangre también contribuye a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo y transportar las hormonas secretadas por las diferentes glándulas del organismo y que cumplen funciones reguladoras importantes en su funcionamiento. La presencia de leucocitos permite actuar contra las bacterias que atacan el organismo, cumpliendo así con una función moduladora del sistema inmunológico. Recoge los residuos del metabolismo celular para que sean eliminados a través de la orina. Además de oxígeno, también transporta el anhídrido carbónico que se obtiene del aire que se absorbe con la respiración. La donación de sangre es necesaria porque la sangre no se fabrica, la fabricamos solo los seres humanos y es imprescindible para los pacientes que necesitan, por ejemplo, atravesar enfermedades hemato-oncológicas o los que sufren accidentes o quemaduras o que tienen que tener intervenciones quirúrgicas. Sin sangre los hospitales no pueden funcionar. Todas estas funciones son vitales para el organismo, por lo que existe una constante necesidad de sangre para infundir a pacientes que por una causa u otra han perdido mucha sangre o estas se presentan algunas deficiencias que solo pueden ser corregidas mediante una transfusión. Los expertos señalan que 9 de cada 10 personas necesitarán una transfusión de sangre a lo largo de su vida, por lo que da una clara idea de la importancia de donar sangre. Hay una población importante que recibe transfusión sanguínea cuando tiene un cáncer. Pero cuando usted, por ejemplo, si está embarazada, he escuchado que antes, si te van a hacer o a practicar una cesárea, sí, ¿también piden sangre, doctora? Sí, piden sangre de reposición. Eso se llama una donación prematura o anticipada. Entonces se prepara al paciente por cualquier eventualidad de la cirugía y se le dice, bueno, tienes que reservar tantas unidades de sangre para el proceso. Y va a ser dependiendo del tipo de cirugía,
porque hay cirugías que donde se hay el sangramiento es mayor, por ejemplo las ortopédicas, que te Sí. vayan a una fractura de un fémur, Sí. una fractura de cadera, los requerimientos de transfusiones ahí son mayores. Las transfusiones de sangre salvan vidas y mejoran la salud, pero muchos pacientes que necesitan transfusiones no tienen acceso a sangre segura cuando la necesitan. Las infraestructuras y políticas sanitarias nacionales deben incluir el suministro de sangre inocua y adecuada. La OMS recomienda que los países cuenten con una organización eficaz y redes de suministro integradas para coordinar a nivel nacional todas las actividades relacionadas con la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución de sangre. El Sistema Nacional de Transfusiones debería estar regido por políticas y marcos legislativos nacionales relativos a la transfusión de sangre para promover la uniformidad de las normas y de la calidad y la seguridad de la sangre y los productos derivados de la sangre. Acude a donar, no esperes tener una emergencia. De manera pues que entre todos, porque este es un proyecto país, necesitamos que el pueblo acuda a las donaciones para que te pueda llegar en el momento que papá, mamá, abuelo, abuela, hijo, nieto tenga esa dificultad que es todos los días de requerir sangre. De manera tal que sigamos convocando y sumando estas voluntades porque salva vidas. En el mundo se recogen más de 118.000 millones de donaciones de sangre, que es el 40% de los países de ingresos altos, donde reside el 16% de la población mundial. Aproximadamente 13.300 metros de donación de sangre de 169 países declararon haber recogido un total de 106 millones de donaciones. El número de unidades recogidas en los centros de donación varía en función del grupo de ingresos. La mediana anual de donaciones por centro es de 1.300 en los países de ingresos bajos, de 4.400 en los países de ingresos medios bajos y de 9.300 en los de ingresos medios altos, frente a la media de 25.700 en los países de ingresos altos. Existe una diferencia importante en el grado de acceso a servicios de transfusión de sangre entre los países de ingresos bajos y los de ingresos altos. La tasa total de donación de sangre es un indicador de la disponibilidad general de sangre en un país. 62 países declaran recoger menos de 10 donaciones por cada 1.000 habitantes. Para muchas personas, el acto de acudir a un banco de sangre resulta un hecho intimidante, principalmente porque aún persisten una serie de mitos al respecto de estos procesos y los requisitos para hacerlo. La gente no está concientizada de lo que es la donación, que es lo que se está trabajando. Hay que concientizar a la población de que la donación de sangre no le va a ocurrir nada a la persona que done. O sea, es un acto de desprendimiento, de ayuda no remunerado, que debe hacerse como un acto de amor. Pero las personas lo califican porque los riesgos, ven más los riesgos que las ventajas. Entre los mitos más frecuentes se encuentran: donar sangre nos debilita. Es falso que donar sangre debilite el organismo, dado que éste se recupera muy rápidamente tras una donación de sangre. Donar sangre adelgaza o engorda. Donar sangre no altera el peso corporal. La donante entrega cerca de 450 mililitros de sangre, pero esta se repone rápido y no hay cambios evidentes en su cuerpo. Si dono sangre, ¿puedo contraer VIH, SIDA u otra enfermedad? Los donantes no pueden contraer ninguna enfermedad, ya que todo el material usado para la donación, jeringas, agujas, etc., es estéril, de un solo uso y desechable. ¿Las personas con tatuajes no pueden donar sangre? Las personas que tienen tatuajes sí pueden donar sangre, siempre que hayan pasado más de 12 meses desde el último tatuaje. Si tengo hipertensión, ¿no puedo donar? Las personas con hipertensión sí pueden donar sangre, siempre que tengan su presión dentro de los rangos aceptables al momento de la donación y cumplan con su tratamiento de manera regular. ¿Los diabéticos no pueden donar sangre? Quienes tienen diabetes y se encuentran realizando el tratamiento oportuno con los medicamentos indicados sí pueden donar sangre, siempre y cuando no sea insulinodependiente. ¿Puedo donar sangre si tuve COVID-19?
Todas aquellas personas que hayan tenido COVID-19, que no hayan sido hospitalizados y se encuentren asintomáticas, pueden realizar una donación posterior a 4 semanas desde la alta médica. Si me vacuno contra el COVID-19 o influenza, ¿puedo donar sangre? No existe restricción para la donación de sangre de aquellas personas que se hayan vacunado contra el COVID-19 o influenza. Una persona con tatuaje puede donar, las mujeres pueden donar también. Siempre digo que la sangre del hombre no es mejor que la de la mujer, son sangre iguales, tipos de sangre iguales. Una mujer puede donar, no importa que tenga la menstruación, se somete a una serie de chequeos, se le miran los parámetros de hematócrito, de hemoglobina, y si son adecuados también puede donar, esa sangre salva vidas. ¿Y los que ingieren bebidas alcohólicas? Las personas que ingieren bebidas alcohólicas sí se difieren por 24 horas para que el organismo saque todo ese alcohol. Vamos a una pausa y al retornar hablaremos sobre el viacrucis que pasan muchos dominicanos para obtener una pinta de sangre y qué se está haciendo desde el gobierno dominicano para resolver el problema de escasez de sangre en el país. La sangre no tiene precio. Salva vidas en los procesos quirúrgicos, traumas y cesáreas complicadas. Pero como el país tiene una política pública para obtenerla, los que la necesitan viven un verdadero viacrucis. La sangre antes en nuestro país fluía con una cierta frecuencia. Había donadores profesionales, había gente que iba, unos vendían y otros donaban. Pero entonces se descubre el virus de la hepatitis B y la gente entra en pánico. Porque hay una gente que le daba, antes no investigaban. Después el VIH. Después suele el hepatitis C, que es todavía peor. Comienza la gente a morir de cáncer de hígado por una transfusión que le hicieron un día en Montecristi. Después llega en 1981 el VIH. Se diagnostican en California 60 personas con caposis, una lesión en la piel, y cuando averiguan todos son homosexuales y tienen VIH. Exacto. Entonces con el VIH se espantó. No la sangre ni los donantes, el personal de salud. Los laboratorios cerraron, la facultad de bioanalista hasta de la UNFO la cerraron, porque las muchachas, nadie quiere manejar sangre. Pánico. Querían sacar sangre a distancia y tú lo sacabas y era el corredero. Entonces, expertos admiten que las personas van de un lado a otro desesperadamente cuando se requiere sangre para una emergencia o una intervención quirúrgica. Por este motivo, insisten en que el país se debe motivar a la donación voluntaria de sangre. Y es que sostienen que la ausencia de una política de sangre desde el Estado ha permitido que los grupos privados hayan avanzado y tomen un liderazgo. Hay una escasez terrible de sangre que ciertamente cuando las personas lo necesitan, en un momento determinado se encuentran con que no hay mucha cantidad de sangre. Entonces por eso es que yo pongo de mi parte como básicamente una gota de mí para que ese problema por lo menos sea un poco menor. La sangre se reserva casi siempre cuando hay casos de cirugías, traumas, procedimientos obstétricos y en unidades oncológicas. En caso de que hubiera en los hospitales, incluso se evitarían muchas muertes maternas. El tipo de sangre que más demanda la población es la O positiva, representa el 45%, de referencia a banco de sangre. El tipo A positivo representa el 40%. El tipo O positivo puede ceder sangre a los demás grupos sanguíneos, pero el RH negativo aporta a su mismo grupo. En países desarrollados, por cada 1.000 habitantes, 32 o 33 personas donan, pero en el país, por cada 1.000 habitantes donan menos de 3 personas, lo que debe ser revertido. Nosotros hemos tenido 206, 55.8% donaciones, de las cuales el 78% ha sido en los camiones de colecta extramural, es decir,
la colecta más frecuente en el mundo entero se realiza a través de los camiones. En República Dominicana, el déficit de sangre alcanza las 320.000 unidades por año y la tasa de donación que está vinculada a ese déficit es muy baja. De forma voluntaria, alcanza menos de 1% de donación de sangre por reposición, por debajo del 20%. ¿Cuál es la desgracia? Porque es así. ¿Cuál es la calamidad que tenemos? En el país, más de 300.000 unidades de déficit al año, con una colecta que estaba en 20 de reposición, que no es la ideal, y ha bajado entre un 2 a un 3. Y la voluntaria está por debajo de 0, menos 2. Entonces hay que trabajar el tema. Los estudiosos del tema de la sangre saben que todavía no existe una política al respecto debidamente regulada, pero reconocen avances en materia de calidad en los centros privados y las entidades descentralizadas. Tanto el Hospital General de la Plaza de la Salud como Sedimat tienen tecnología avanzada para el procesamiento y clasificación de la sangre y sus hemoderivados. Una sola máquina puede hacer clasificaciones antes impensables en el país. El déficit de sangre en el país sobrepasa las 300.000 unidades. En la República Dominicana existen 99 bancos de sangre donde se colecta 115.000 unidades de sangre al año. La mitad pertenece al Ministerio de Salud y el resto lo manejan el sector privado y militar. La República Dominicana hasta esta fecha cuenta con 99 bancos de sangre, donde se colectan 115.000 unidades de sangre al año, cantidad que no cubre las demandas actuales, como bien se ha dicho, que debe ser, como bien decíamos, 300.000 a 350.000 unidades. La sangre no solo debe tener ribetes de calidad, cumplir con los requisitos de los clientes, tocar todos sus estamentos. Debe de ser oportuna, ¿verdad? Y sobre todo segura. De todos los seguros médicos, solo SENASA tiene cobertura para compra de sangre de sus afiliados, según información ofrecida por la Cruz Roja. El precio de la pinta 500 cc en este banco de sangre varía de acuerdo si el paciente está en un hospital o en una clínica. Sin seguro médico, el paciente ingresado en un hospital debe pagar 2.500 pesos por pinta y llevar un donante. Si la indicación es de un centro privado, el costo es de 2.700 pesos más un donante. Y si la persona pertenece al SENASA, los precios varían según el plan, contributivo 700 pesos y subsidiado 200 pesos. En algunos centros privados, comprar 500 cc de sangre puede costar hasta 7.500 pesos y además la persona debe llevar un donante. En otros centros, entre 6.000 y 5.000 pesos, mientras que en el banco de sangre de Sedimat, el costo de una pinta de sangre total cuesta 2.500 y si es un paquete globular, 4.500 pesos. En este último caso, si tienen sangre disponible, no obligan a que lleven un donante. ¿Qué costaba procesar una unidad de sangre? Debe costar por lo menos 1.500 pesos. Cuando tú la haces de tipificación, hepatitis B, hepatitis C y VIH, y no contando con el coronavirus, es un costo altísimo. Entonces, desde el punto de vista comercial es un negocio muy difícil, muy difícil. Quiero decir, para ser justo, que el Hemocentro, que fue construido en el pasado gobierno y que es una gran obra, nosotros le hemos dado todo el seguimiento para hacer toda la estructura en el sentido de convertir al país verdaderamente en una red de donantes eficiente y efectiva. El Hemocentro Nacional nace a raíz de un decreto, el 216-20 de la pasada administración, que crea la Red Nacional de Servicio de Sangre y crea el Hemocentro Nacional. Ese como el eje central de acopio, procesamiento, almacenamiento y distribución de la sangre a todo el país. El Hemocentro centralizará los servicios de sangre para garantizar de forma eficiente su suministro a la población, disminuyendo el riesgo de errores y con la capacidad para satisfacer la demanda de las localidades más lejanas, proyectan las autoridades. El Hemocentro ofrece 2 formatos para la distribución de la sangre, de empresa a empresa a través de los 21 nodos que hay en el país y mediante la unidad de respuesta rápida para las emergencias. A través de este último, 63 dominicanos, incluyendo a 8 niños que tenían hemoglobina muy baja y peligraba su vida, recibieron sangre. El Hemocentro Nacional es el centro, primero es el eje rector de la sangre en República Dominicana. Como un superintendente de Así es. Entonces,
es acopio, procesamiento, almacenamiento, abastecimiento y distribución. El Hemocentro Nacional de República Dominicana viene a terminar con el viacrucis y con los gastos en que tiene que incurrir un paciente cuando necesita sangre o sus derivados. SENASA va a cubrir todos los hemocomponentes del Hemocentro Nacional. Ese es uno de los polos de sostenibilidad del proyecto. Y lo otro, el Estado. Hay que decirlo, Hemocentro Nacional tiene en proporción el presupuesto más alto de salud pública de rectoría. El Hemocentro, que es el nodo principal de la Red Nacional de Sangre, integrada por 16 bancos de sangre en igual número de hospitales públicos a nivel nacional, incrementará del 20 al 100% la donación voluntaria en el país cuando esté operando a plena capacidad. Con la entrada en operación de esta red, el ciudadano no tendrá que ir a buscar la sangre, pues el proceso se realizará entre el Hemocentro y el centro de salud público o privado donde esté ingresado el paciente. La tecnología de punta que dispone permitirá un uso más eficiente de la sangre colectada de los donantes al poder separar de el plasma, las plaquetas y los paquetes globulares para un aprovechamiento óptimo, permitiendo que una pinta de sangre se beneficie hasta 3 pacientes. Tanto el centro como la red aportarán unas 111,000 unidades al sistema sanitario del país cada año, y para incrementar las donaciones voluntarias, el centro dispondrá de unidades móviles con todo lo necesario para realizar extracciones de sangre, las que visitarán universidades, fábricas, empresas y plazas públicas para quienes deseen lo hagan en corto tiempo. Ya le entregamos al ministro Daniel Rivera todo lo que es la estrategia de lo que será el Hemocentro Regional Norte, con asiento en Santiago, para cubrir 14 provincias. Pero dentro de hospitales. Ese posiblemente esté dentro de Cabral Ibáñez. En el Cabral. Sí. Es el área más. Y por ejemplo, en sitios como la frontera, ¿qué ustedes tienen? Habrán nodos que van a tocar la frontera, porque un nodo va a tener periféricos, satélites, hospitales, que van a tener que colectar. Y también se le va a llevar la sangre después que se procese. Absolutamente nada puede ser más importante que salvar una vida. La donación de sangre se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de nuestra gestión de gobierno. En República Dominicana, la mayoría de la población adulta está en condiciones de donar sangre, a menos que una condición de salud se lo impida. Pero la falta de una política y una legislación sobre el tema hace que apenas el 20% de las donaciones sean voluntarias, mientras que el 80% es de reposición o por alguna emergencia familiar. La falta de una ley de sangre limita que se tenga un mayor universo de donantes, porque hasta ahora se establece como límite los 65 años, mientras hay países donde todavía a los 75 años de edad hay personas donantes voluntarios si no tienen ninguna condición de salud que se le impida. Y en el lanzamiento de la red de donantes de la Fundación Lazo, con Loreni, prometimos que promoveríamos un proyecto de ley ante el Congreso que transparente el manejo de la sangre, que garantice que la misma sea declarada como un bien público y sobre todo, que sea gratis para los ciudadanos. La donación de sangre se rige en el país por la Ley General de Salud, que establece entre los 18 y 65 años las edades para donar sangre. En caso de los menores, si reúnen las condiciones de salud, peso y estatura requeridos, pueden donar con la autorización de los padres o tutores, debido a que hay que someterlos a pruebas de VIH que requieren autorización. Pero aún nos falta muchísimo para alcanzar la meta propuesta y aumentar el porcentaje de donaciones anuales que se requiere en nuestro país, que ahora, lo pongo en el contexto, estamos por debajo del 1% de donaciones anuales y el país requiere alrededor de un 3%. El Hemocentro puede ser el gran centro nacional que organice y articule todos los servicios públicos y privados del país, pero no debe tratarse de un simple centro de abastecimiento de sangre. La obra debe dirigir toda la política de sangre del país. Es momento de una pausa comercial y al retornar volvemos con mucho más contenido de Frontal.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que países en las Américas se enfrentan una posible escasez de sangre para transfusiones debido a la reducción significativa de las donaciones voluntarias de sangre durante este tiempo de la pandemia del COVID-19. Esto agrava aún más la posibilidad de acceder a una tinta de sangre para salvar una vida. En el país no tenemos una cultura de donación y estamos trabajando arduamente para propiciar que se genere un cambio cultural. El COVID-19 también ha incidido en el incremento de la cantidad de sangre rechazada tras registrarse un aumento anormal en la cantidad de glóbulos blancos en la sangre de la población. En el contexto del coronavirus es importante por dos aspectos fundamentales. Uno, porque la vida sigue y sigue habiendo pacientes que requieren transfusiones. Siguen llegando pacientes con leucemia, sigue habiendo cirugías de urgencia, pacientes accidentados. Por lo tanto, eso no para. Y por otro lado, en general los centros de sangre y bancos de sangre hemos visto disminuida la cantidad de donantes, en parte por el temor a venir a donar, por el temor de salir. Y también se puede dar la situación de que los pacientes infectados por coronavirus, especialmente aquellos que en algún momento ingresen a terapias como ECMO, van a necesitar también de transfusiones. Por lo tanto, hoy más que nunca es necesaria la sangre. De 68.283 personas que fueron evaluadas para donación de sangre en la Cruz Roja de enero a noviembre del año 2021, fueron descartados 24.896 personas. De los 43.387 que sí fueron sangrados, solo pudieron ser despachadas 40.780 pintas de sangre. El riesgo de transmisión del nuevo coronavirus a través de la transfusión de sangre y componentes sanguíneos es probablemente mínimo. Nunca se ha informado que los virus respiratorios se transmitan a través de sangre o los componentes sanguíneos y hasta la fecha no ha habido informes de infección por COVID-19 en receptores de sangre. Con una unidad de sangre donada se pueden salvar 3 vidas, pues la sangre se separa en plaquetas, plasma y un paquete globular. Los 3 componentes de la sangre no se usan en un mismo paciente. Cada uno de ellos puede requerir un componente diferente, por lo que el procesamiento y el desagregado hace que se optimice este recurso. Las plaquetas se requiere una cantidad mayor. Por ejemplo, cada persona que va a ser transfundida requiere una unidad cada 10 kilos de peso. Por lo tanto, en un adulto podríamos necesitar 6, 7 plaquetas de distintos donantes. A cada donante se le toma una unidad de sangre. Si un paciente es llevado a una intervención cardiovascular, por lo general le piden plaqueta, plasma y paquete globular. Si se requiere aféresis, se pone al paciente en una máquina, con la cual se extrae una mayor cantidad de plaquetas hasta el punto que con un paquete se suplen hasta 8 unidades estándar. La sangre se colecta, ¿verdad?, como sangre total y se fracciona para obtener plasma, plaquetas y hematíes, o sea, glóbulos rojos. Ahora bien, las plaquetas tienen varios formatos de colecta. El principal es por aféresis. O sea, te colocan en una máquina, tenemos 2 allá, ¿verdad? Estamos esperando el kit. Y entonces la sangre tuya vuelve donde ti y en una bolsa va cayendo la plaqueta. Ah, que nada más toman la plaqueta y devuelven el resto. Sí. Pero se saca la sangre total. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eso te infiere, cuando te la transfunden, entre 80.000 y 110.000 plaquetas. Es la forma ideal. En el caso específico de Sedimat, el 85% de la sangre que colecta está destinada a las necesidades de los pacientes que van a intervenciones cardiovasculares. Cada mes se reciben 350 donantes, que son familiares de los pacientes que donan por la necesidad del momento. En la experiencia que tienen los gerentes de los bancos de sangre, el dominicano es solidario. Si se comunica que se necesita sangre, se produce una avalancha de personas. A partir del 2000, las legislaciones que se han venido presentando han tratado de organizar la parte de la transfusión sanguínea y la donación como parte importante por ese gran auge de accidentes que ocurren a nivel tanto del país. Hasta ahora se estima
que solamente 90.000 personas al año están donando de República Dominicana, que eso corresponde a un 0.9%. Lo ideal sería un 5.9%. Lo ideal sería 5% para tener mayor satisfacción o que se hayan recolectado esos donantes con fines de mejorar las situaciones de salud de nuestros pacientes. El gran problema es que no se ha orquestado un sistema basado en la donación voluntaria, por lo que expertos proponen que la formación y la sensibilidad acerca del tema se implemente desde el bachillerato, ya que en el país el 90% de los donantes son hombres y eso es debido a patrones culturales. Hay que hacer, primero, la primera generación de donantes, de que son chiquititos en las escuelas. Ya estamos creando un ambiente para que ellos entiendan de 5 años hacia arriba lo que es la sangre, la importancia, así como el hijo le dice a la madre, ya fuiste a sacar el marbete hace 2 semanas, así mismo te le van a decir, ya tú donaste. Entonces eso es importante, pero hay que crearlo. Si más personas en todo el mundo se sumaran a esta causa y hicieran donaciones frecuentes, podría crearse una base sólida sobre la cual se conformaría un suministro de sangre sostenible a nivel global que permitiera atender las necesidades de transfusión de todo aquel que así lo requiera. Y estamos con atletas de alta competición que van a servir para promover, porque se desconoce, esa es la verdad. No hay ni existe ninguna cultura de donación en el país. ¿Por qué debemos donar sangre? Hay que saber que la humanidad necesita suficiente sangre segura, no contaminada, para suplir necesidades vitales que pueden surgir en cualquier momento. En el mundo, más de 100 millones de personas por diversas razones requieren transfusiones sanguíneas cada año. Mujeres que sufren hemorragias asociadas al embarazo o al parto, niños que padecen anemia grave a causa del paludismo o la malnutrición, víctimas de traumatismos por accidentes, catástrofes naturales o situaciones de emergencia. Entre muchos otros casos, según la Organización Mundial de la Salud, también cada 2 o 3 segundos alguien en algún lugar del mundo necesita sangre. Las transfusiones de sangre y hemoderivados salvan millones de vidas cada año. La salud es un derecho humano. Todas las personas deberían poder recibir transfusiones de sangre seguras cuando y donde las necesiten. Es necesario realizar donaciones de sangre con regularidad en todo el mundo para que las personas y las comunidades tengan acceso a sangre y hemoderivados seguros y de calidad. Cualquier persona que pueda donar sangre debería considerar la posibilidad de hacerlo de forma regular, voluntaria y no remunerada para que todos los países dispongan de un suministro suficiente. La seguridad y el bienestar de los donantes de sangre es fundamental, pues los anima a donar regularmente. Y el acceso a sangre y hemoderivados seguros es esencial para la cobertura sanitaria universal y uno de los elementos fundamentales de los sistemas de salud eficaces. Una de las ventajas es que tú lo donas como un acto de amor al prójimo. O sea, tú puedes donar con esa intención del bien común, a sabiendas que tú puedes presentar esa misma situación que presentan miles de pacientes. En los últimos años se han incrementado las voces de las familias que acuden a las redes sociales y medios de comunicación para suplicar por donación de sangre para así atender una emergencia médica ante el déficit de sangre y la falta de una cultura de donación que se arrastra por años en nuestro país. Debemos abogar por hacer de nuestro día a día la donación voluntaria en el país y así poder salvar vidas.